Portales, y la profesora Lina, de la Universidad de los Andes. Bueno, agradezco también a todos los involucrados en la organización del evento, por el espacio, a los miembros del NEFITS, muchísimas gracias. Y bueno, empezamos con la presentación del... Perdón. Ya, ahora sí. Empezamos con la presentación del profesor Martín y yo haré una brevísima presentación para que después expongas, ¿ok? Así que el profesor Martín es doctor en ciencia política por la Universidad de Manchester. Es profesor de la Escuela de Sociología y director del Laboratorio de Transformaciones Sociales de la Universidad Diego Portales. Tiene como áreas de interés la economía política global, la teoría social crítica, los estudios del desarrollo y las teorías marxistas de la dependencia. Arboleda también es autor de los libros Planetary Mind y Gobernar la Utopía, sobre la planificación y el poder popular, de 2021, obra que inspira mi proyecto investigativo y que ahora referencio con especial cariño. Actualmente se encuentra desarrollando un proyecto acerca de la relación entre el desarrollo y la naturaleza en el pensamiento de Engels, y un libro acerca de la teoría marxista de la dependencia. Bueno, ahora empezamos con su exposición. Profesor Martín, por favor, con el tema de la ecología y la planificación socialista, una lectura en y desde América Latina. Profesor Martín, puedes empezar. Sí. Hola, ¿me escuchan? Sí. Ahora no. El micrófono está desactivado. Sí, pero no lo puedo activar. Ahora sí. No. No te escuchamos. El micrófono está desactivado, profesor. Sí, no puedo activarlo. Ya, perfecto. No sé, algo pasa con la interfaz porque no me deja. Pero ahora sí está funcionando. Ya, perfecto. Bueno, ya aprovecho entonces que está funcionando. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, Gabriele, por la introducción generosa, por la invitación, a ti también al profesor Helio. Me alegra también mucho compartir este espacio con la profesora Lina Álvarez, que vive por el programa. Está muy, muy interesante el tema. Yo creo que me parece muy emocionante que se vuelvan a reconstruir estos debates clásicos de economía política. Así que también me entusiasma poder escuchar la presentación. Ya yo voy a conversar un poco voy a compartir mis diapositivas. Un segundo. No me deja compartir la presentación. A ver. Ya, ¿pueden ver mis diapositivas? ¿Hola? Ya. ¿Se ven mis diapositivas o...? ¿Sí? Ya, perfecto. No.
algo pasa con la interfaz que no me deja usarla. Ya, disculpen, pero sí, no. Ya voy a hacer la presentación sin... Quería mostrarles unas imágenes, voy a dejar un poco una imagen acá que quería... ya, voy a tomarme el tiempo para tratar de no demorarme tanto. Quiero, bueno, básicamente lo que quiero hacer con esta presentación es comentarles sobre dos proyectos de investigación sobre los que he estado trabajando y que dialogan entre sí. Uno de ellos tiene que ver con la reconstrucción de la idea de la planificación, ¿cierto? O más bien, digamos, con el debate acerca del auge, el declive y sobre todo la reemergencia de la planificación principalmente en la teoría social contemporánea, ¿cierto? Y además de eso, con la reconstrucción del problema o de la idea del desarrollo, ¿cierto? Sobre todo como fue planteado en la teoría social latinoamericana de la posguerra, o digamos de los largos años 60 o desde la fundación de la CEPAL hasta los largos años 60. Entonces, ya, ¿qué es planificación y qué es desarrollo? Para empezar, quiero como hacer una definición o delimitar conceptualmente estos términos. Primero, la planificación significa asignación, o sea, esta es una definición, digamos, de las más minimalistas que existen en la literatura, y es de Ernest Mandel, de un artículo de 1984 que se llama En defensa de la planificación socialista. Y él ahí afirma que la planificación no significa una asignación científica o una asignación más humana o una asignación estatal, sino que significa asignación ex ante. Esto es una forma de asignación opuesta a la asignación por vía de mercado, que sería una asignación ex post, ¿cierto? La asignación ex post, que es la asignación que de cierta forma predomina hoy en día, se da a partir de señales de precios, ¿cierto? Se asignan recursos en la medida en que haya una señal del sistema de precios. En segundo lugar, la reconstrucción de la idea del desarrollo también ha ido un poco, claro, a contrapelo de cómo se comprende el desarrollo hoy en día, principalmente, digamos, por enfoques neoestructuralistas o posmodernos, incluso que entienden el desarrollo como crecimiento o como modernización capitalista, ¿cierto? Una de las cosas que a mí me ha parecido muy interesante poder reconstruir de estos debates es el hecho de que el desarrollo para las tradiciones intelectuales que estaban en el entorno, digamos, del estructuralismo clásico, de la dependencia, era principalmente, tiene que ver principalmente con el control social de la producción y el consumo en el plano nacional. Esta definición aparece en Dependencia y Desarrollo en América Latina de Cardoso y Faleto, y es bien interesante cómo para estos autores y como varios de su entorno intelectual el desarrollo nuevamente no significaba crecimiento, no solamente crecimiento o modernización, sino que involucraba un elemento de autogobierno, ¿cierto? Autogobierno económico. Entonces, en un artículo que publiqué recientemente, traté de hacer esta reconstrucción intelectual y sobre todo, digamos, la historia política de este concepto en la propuesta de planificación para el desarrollo que se dio en el gobierno de la Unidad Popular en Chile y cómo ahí confluyeron muchas de esas tradiciones teóricas. Una de las cosas que queda, digamos, o un acertijo principalmente, es el hecho de cuál es el rol que desempeña la ecología ahí, o por qué no existe o pareciera no existir una visión ecológica en estos enfoques de desarrollo y de planificación, ¿cierto? Nuevamente, volvamos a la definición conceptual, que si entendemos el desarrollo como el control social de la producción y el consumo en el plano nacional, el desarrollo implica planificación, ¿cierto? Por eso, digamos, siempre iba muy de la mano la idea de la planificación con la idea del desarrollo, y en general, digamos, se hablaba de planificación para el desarrollo. Y obviamente uno de los acertijos o preguntas no resueltas que emergen de este artículo principalmente y del proyecto en el que estoy trabajando sobre teorías latinoamericanas del desarrollo es ¿existía algún paradigma de planificación ecológica o por qué al parecer no está tan planteado ese interrogante, ¿cierto?
Y yo creo que es una pregunta muy relevante a la cual volver, sobre todo este año se están conmemorando los 50 años de la Declaración del Nuevo Orden Económico Internacional, que como ustedes sabrán, uno de los pilares tenía que ver con el tema de la nacionalización de los recursos naturales. Y yo creo que ahí es bien interesante cómo el problema de la nacionalización de los recursos naturales, como núcleo central de lo que fue la Declaración del Nuevo Orden Económico Internacional, ha abierto perspectivas, yo creo que interesantes, para empezar a indagar acerca del rol de la ecología o la naturaleza en los paradigmas de pensamiento sobre el desarrollo y la planificación del siglo XX. Entonces, a partir, yo creo que obviamente todavía es una pregunta que está empezando a desarrollarse. Obviamente el problema de la naturaleza ha estado, o por lo menos en las reconstrucciones de la teoría del desarrollo, han estado todavía se han dejado de lado. Una de las formas que he visto, o sea, que me han parecido potencialmente interesantes de aproximarme a esta problemática, es reconstruir el concepto del desarrollo en la manera en que aparece planteada en la obra de madurez de Engels, ¿cierto? Como bien mencionaba Gabriel en la presentación, estoy justamente trabajando sobre la reconstrucción de la obra de madurez de Engels, sobre todo lo que tiene que ver con la naturaleza, teorías de la naturaleza y filosofía de la ciencia. Es bien interesante, bueno, que hay toda una nueva ola de literatura que está tratando de resignificar o un poco como de sacar a Engels de estas caricaturas de un autor mecanicista, cientificista, y digamos como una justificación filosófica de esta suerte de socialismo de Estado propio, digamos, de los regímenes soviéticos, que obviamente cierta interpretación de sus textos fue instrumentalizada por ese tipo de regímenes. Estas nuevas lecturas han tratado de demostrar que nuevamente son interpretaciones, digamos, sesgadas y que hay cosas muy importantes que recuperar en el pensamiento ecológico de este autor. Y una de las cosas potencialmente interesantes que a mí me parece para traer el problema a América Latina ha sido no solamente el de releer el pensamiento ecológico de Engels, sino también hacerlo en el marco de la recepción, de la particular recepción que tuvo en América Latina en momentos específicos del tiempo, ¿cierto? Aquí ustedes pueden ver la publicación de Dialéctica de la Naturaleza y de Anti-Düring, que fueron publicadas, estos libros fueron publicados en 1961 y 1964 respectivamente. Es muy interesante, primero que todo, el momento histórico en el que aparecen estas traducciones y sobre todo las personas que hacen estas traducciones. Voy a ampliar un poco sobre esto. Pero lo interesante, bueno, son publicadas por una editorial, por Grijalbo, una editorial mexicana, ¿cierto? Que digamos, es un nodo en una red epistémica intelectual muy interesante que se da en ese momento en México. Y otra de las cosas llamativas de la publicación de estos dos libros es que se dan justo después de la Revolución Cubana. Y esto tiene una suerte de implicaciones políticas e intelectuales importantes sobre las cuales voy a reflexionar. Pero primero quiero empezar por argumentar que en estos textos se presenta, digamos, a Engels o las implicaciones que tiene Engels para replantear o para reconceptualizar el problema del desarrollo. En Dialéctica de la Naturaleza, que fue publicada en el 61 y traducida por Wenceslao Roses. Roses fue el mismo traductor de las ediciones del siglo XXI del Capital y también de Fenomenología del Espíritu, del Fondo de Cultura Económica y de varias otras obras clásicas del materialismo histórico. Y en este texto, o en el prólogo a este texto, Wenceslao Roses afirma que al presentar la naturaleza en términos de una unidad que deviene, en términos de proceso, en términos de conexiones generales, Engels presenta o digamos propone lo que Wenceslao Roses llama una concatenación general del desarrollo, en donde la naturaleza y la sociedad aparecen, digamos, entrelazadas y ofrece claves para poder estudiarlas en su conjunto, ¿cierto? La naturaleza y la sociedad. Es muy interesante que el traductor, digamos, desde el prólogo propone o nos invita a entender a Engels como un teórico del desarrollo,
¿cierto? Y esto, digamos, vamos a ver cómo aparece en momentos claves de los textos que estamos viendo acá, Anti-Turing también, que es un texto donde el problema del desarrollo se plantea de manera preponderante. Ya. Uno de los presupuestos que se desprenden del concepto de desarrollo en estos textos, en la obra de madurez de Engels, hay varios, pero me gustaría discutir algunos de los principales, ¿cierto? Primero que todo, Engels dice que hay un cambio, digamos, en la comprensión de la relación entre la sociedad y la naturaleza con el surgimiento de la filosofía hegeliana, porque él dice que desde este momento todo el mundo natural, histórico, intelectual, se representa como un proceso, como algo que está en permanente movimiento, cambio, transformación y desarrollo, ¿cierto? Él usa el concepto de desarrollo específicamente. Sin embargo, obviamente él menciona que el sistema hegeliano se mantuvo atrapado dentro de los límites de su filosofía idealista y no pudo entender, digamos, la concatenación real de las cosas en el mundo, o sea, el desarrollo real de las cosas en el mundo. Entonces, lo que nos dice Engels es básicamente el hecho de que Hegel nos da ciertas claves, ¿cierto? Y esto nos permite entender a que la naturaleza no solamente es dinámica, sino que también se desarrolla, ¿cierto? Y cuando Engels nos dice que la naturaleza es dinámica, él está de alguna manera trabajando sobre el materialismo atomístico de Epicuro, ¿cierto? Hay todo un diálogo entre Engels, bueno, y también Marx, que hizo su tesis doctoral sobre Epicuro, sobre este materialismo atomístico de la antigüedad clásica griega, ¿cierto? En donde básicamente se postula que el mundo consiste de átomos que se mueven y colisionan unos con otros, dando forma a texturas, colores y demás. Entonces él dice ya, este primer descubrimiento de la antigüedad clásica griega de que la naturaleza es dinámica, Hegel y posteriormente Darwin lo amplían y dicen ya no solamente es dinámica, sino que se desarrolla. ¿Y qué significa decir que la naturaleza se desarrolla? Que tiene una historicidad, ¿cierto? No es, digamos, una suerte de fenómenos caóticos, sino que evoluciona o deviene a partir de distintos patrones, ¿cierto? Y esta dimensión, digamos, de la historicidad de la naturaleza ha sido reconstruida por el libro que a mí me parece que es muy, muy bueno de John Bellamy Foster, El retorno de la naturaleza, de 2021. Otro aspecto importante en el concepto de desarrollo de Engels es que, digamos, presuponen ontología o un enfoque de propiedades emergentes. ¿Qué significa esto? Básicamente, bueno, y esto también lo señala, es muy interesante cómo la cuestión de la emergencia o las propiedades emergentes lo señalan tanto Wenceslao Roses como Mario Bunge, que Mario Bunge, valga decir, es el traductor de la primera edición española de la dialéctica de la naturaleza, que fue publicada en 1947 en Argentina. Y claro, Roses señala que al mostrar o a mostrarnos la unidad material del mundo y la indestructibilidad de la materia y del movimiento, Engels nos muestra las posibilidades de su desarrollo de una transición de formas simples a modalidades crecientemente avanzadas en su desarrollo, ¿cierto? Y esto es bien interesante porque él dice, bueno, hay una discusión acerca con lo que él considera interpretaciones pseudocientíficas de la entropía, ¿cierto? Que no dan lugar a, digamos, al problema de la emergencia o a que aparezcan atributos nuevos en la naturaleza, ¿cierto? Pero no voy a meterme un poco con el tema de la entropía, pero Roses también hace un guiño a esa discusión. Por el otro lado, Mario Bunge, como bien sabemos, era bien crítico de la filosofía hegeliana, también del materialismo histórico y también de ciertos aspectos de la obra de Engels. Dice, pese a los desacuerdos que él tiene con la obra de Engels, una de las contribuciones de dialéctica de la naturaleza, dice Bunge, es que tiene el mérito de enfatizar la novedad cualitativa o la emergencia, ¿cierto? Y esto, digamos, de acuerdo con Bunge, o una de las grandes lecciones que se desprende de dialéctica de la naturaleza es que debemos desconfiar de la quietud, de la estasis.
y que el conflicto también es generativo, ¿cierto? Porque puede llevar a resultados inesperados o resultados, digamos, que no están dados a través de un proceso de cambio lineal, ¿cierto? Y bueno, esto ha sido en relecturas contemporáneas. Hay un artículo de Kangal muy bueno que se llama La dialéctica emergentista de Engels, en donde él dice que de esta cosmovisión se desprende un aumento continuo en el nivel de organización y en la complejidad de los mecanismos sistémicos de la naturaleza. Y lo que Kangal dice sobre esto es que esta ontología de la emergencia nos permite entender cómo las formas naturales no evolucionan a través de un continuum lineal, sino que se pueden dar circunstancias no previstas o saltos inesperados, ¿cierto? Sucesiones o cambios, digamos, en los niveles de organización que no están previstos. Bueno, y sobre justamente el carácter no lineal de este concepto de desarrollo, porque justamente una ontología emergentista va en contra de las concepciones lineales del desarrollo que eran más propias de las teorías occidentales de la modernización, ¿cierto? Que leían la historia en términos de etapas sucesivas, en donde, digamos, una última etapa sería Europa occidental, ¿cierto? O el telos de este proceso de modernización o de desarrollo sería Europa, ¿cierto? Y por ende, digamos, el desarrollo siempre fue entendido en términos de crecimiento, modernización, etc. Y Elena Sheehan, en un libro también muy importante sobre la obra de madurez de Engels, que se llama Marxismo y la filosofía de la ciencia, la autora dice que para Engels el desarrollo no debería ser entendido simplemente como el aumento o la reducción de lo que ya existe. Por el contrario, para Engels el desarrollo tiene que ver con la transformación profunda, un proceso mediante el cual la verdadera novedad podría aparecer en el mundo, ¿cierto? Ella obviamente hace el ejemplo de los distintos átomos que constituyen una molécula, tienen propiedades distintas a la molécula misma, de la misma manera en que el proceso de hervir agua y su transformación genera un atributo nuevo en la naturaleza que es el vapor, ¿cierto? Digamos, esta suerte de cambio cualitativo, cuantitativo a cualitativo. La idea del desarrollo también, esto es bien importante subrayarlo, también involucra la dimensión, digamos, más humana o humanista de la evolución humana a través de la relación entre la cultura y la naturaleza. Y con esto quiero referirme a los textos de Engels sobre la opresión de las mujeres. Principalmente, claro, el origen de la familia, la propiedad privada y el Estado es uno de sus textos más importantes, en donde él de alguna manera amplía el concepto de producción más allá, digamos, de la producción de mercancías o de objetos de utilidad, y habla de la producción como producción de personas, ¿cierto? O lo que él llama en este libro, El origen de la familia, producción de la vida inmediata, ¿cierto? Si ampliamos la producción para que no solamente comprenda la producción de objetos, sino también producción de personas, Engels afirma, podemos entender de qué manera las dinámicas familiares, de parentesco y las relaciones socioculturales moldean las relaciones entre la sociedad y la naturaleza, ¿cierto? Ya no me voy a detener mucho acá, pero es muy interesante cómo este análisis, digamos, de cómo los sistemas de parentesco y familiares van transformando las relaciones con los ecosistemas. Esto, digamos, lo plantea John Bellamy Foster. Digamos, él dice que en el trasfondo de estos textos hay una antropología ecológica, ¿cierto? Que muestra cómo justamente estos sistemas socioculturales van moldeando la forma en que los seres humanos afectan el medio ambiente. Ya. Y es muy interesante que la publicación de estos textos, claro, no solamente se dio porque, claro, Engels en estos textos sobre la opresión de las mujeres, analiza el largo arco de la evolución humana desde las sociedades de clanes hasta las sociedades, digamos, de la revolución neolítica y demás, hasta, digamos, la antigüedad, después la Edad Media. Y es muy interesante que estos textos fueron publicados en la década de los 60, donde también se publicó el Formen, las formas de propiedad precapitalista, que es esta sección de los Grundrisse, en donde Marx analiza las formas, las sociedades no occidentales y precapitalistas, ¿cierto? Y en este sentido hay un intento también, o estos textos surgen en un momento en donde la intelectualidad latinoamericana justamente está tratando de avanzar a enfoques de desarrollo desigual y combinado, en donde se trata de entender la coexistencia entre relaciones sociales modernas y premodernas.
En este otro texto que ven ustedes, bueno, por un lado está Formen, que fue publicado en Historia y Sociedad, también traducido por Wenceslao Roses, y un texto sobre el cristianismo primitivo publicado de Engels, publicado en el año 1970 también en Historia y Sociedad, en donde él hace un paralelo entre el movimiento obrero y el cristianismo primitivo en el Imperio Romano tardío. Muy interesante también como forma, digamos, de plantear o tematizar la cuestión del desarrollo desigual y combinado como interacción de formas modernas y premodernas, ¿cierto? Obviamente pensemos que este texto de Engels, el del cristianismo primitivo, fue publicado también en un momento en donde la teología de la liberación y otros enfoques de cristianismo social estaban desempeñando un rol, digamos, importante en el debate de ideas y político. Ya, eso para, digamos, dar cuenta un poco de cómo fue el concepto del desarrollo planteado en Latinoamérica en estos momentos. Ahora voy a pasar lo que me queda a la cuestión de la planificación. Y una cosa bien interesante que aparece acá es el hecho de que si bien Engels es, sobre todo, por ejemplo, en el libro reciente de Kohei Saito, Marx en el Antropoceno, Engels se plantea como un prometeico, ¿cierto? Como un industrialista, una persona que argumenta al favor de la conquista de la naturaleza, etc. Es bien interesante ver cómo la concepción de planificación de Engels, o digamos reconstrucciones recientes, la lectura de sus textos, pero con reconstrucciones recientes, complejizan un poco más esa digamos, ese lugar común que nos muestra Engels como un industrialista, alguien, digamos, que se adhiere a esta concepción baconiana de la conquista de la naturaleza. Y de hecho, y esto aparece en el texto de John Bellamy Foster del retorno de la naturaleza, básicamente lo que en Dialéctica de la Naturaleza, Engels propone el concepto de la venganza de la naturaleza, para mostrar cómo muchas veces el sobreuso o el consumo irracional, el uso irracional de los recursos naturales por civilizaciones, sobre todo en contextos, digamos, precapitalistas, llevaban a incendios, sequías, hambrunas, etc. Y básicamente lo que Engels plantea es una relación irracional con la naturaleza deviene, digamos, en esta suerte de venganza de la naturaleza. Y es bien interesante como aquí también aparece otro aspecto que digamos, se sale de los lugares comunes, y es la influencia que tuvo el movimiento romántico europeo en la producción intelectual de Engels, porque en uno de los capítulos de Dialéctica de la Naturaleza, les quiero decir acá, quiero leer, él dice, en todo momento nos es recordado que de ninguna manera podemos gobernar sobre la naturaleza como un conquistador sobre un pueblo extranjero, como alguien que está parado fuera de la naturaleza, pero que nosotros, con nuestra carne, sangre y cerebro, le pertenecemos a la naturaleza, existimos en su seno, ¿cierto? Esto dice Engels en uno de los capítulos, que es el papel desempeñado por el trabajo en la transición del mono al hombre, que fue publicado de manera independiente de Dialéctica de la Naturaleza. Y esta metáfora de la venganza de la naturaleza justamente aparece como un contrapunto a esta idea de Engels como un autor prometeico, etcétera, o digamos más dentro de la línea más clásica de la Ilustración. Y lo que plantea él, por el contrario, es que la planificación involucra la conquista de la naturaleza o la transformación de la propia naturaleza humana, ¿cierto? Y en el Anti-Düring, en uno de los capítulos finales de Anti-Düring, él dice que la planificación digamos, la planificación consciente de una economía le permitiría a las personas superar, digamos, su subordinación a leyes económicas ciegas, ¿cierto? Las leyes económicas ciegas del capitalismo, y poder por primera vez ser dueños de su propia naturaleza humana, ¿cierto? Poder, digamos, humanizarse plenamente. Y esta intuición es muy interesante porque es una intuición, digamos, que está bien presente en algunas de las teorías del tercer mundo, del desarrollo, principalmente, digamos, las cosas que escribió Che Guevara sobre la planificación. También va muy en esta clave humanista de que la planificación, o sea, nuevamente había como una intención de criticar la planificación soviética por preocuparse solamente por una dinámica, digamos, de producción económica, material,
y por dejar de lado lo que significaba la producción de la subjetividad humana, la transformación de la subjetividad humana. Esta idea aparece muy claramente, digamos, retratada en Che Guevara, la idea del hombre nuevo, ¿cierto? Entonces es bien interesante ver cómo estos textos, Anti-Düring y Dialéctica de la Naturaleza, surgen en este momento en donde se le está dando, digamos, una suerte de relectura en clave humanista al problema del desarrollo, ¿cierto? Como planificación consciente o como planificación de la economía. Y es una idea también que, claro, está en Fanon. Obviamente la idea del hombre nuevo no viene de Guevara, fue acuñada inicialmente o por primera vez por Fanon. En Amin también hay algo, en Samir Amin también hay algo de esto. Entonces, digamos, no era un debate intelectual propio solamente de Latinoamérica, sino que podríamos extenderlo más allá a todo el ámbito del tercer mundo, ¿cierto? De reconceptualizar la planificación con una impronta más abiertamente humanista, ¿cierto? Otra cosa que me parece muy interesante, y yo con esto ya voy a empezar a cerrar, es las lecturas feministas de Engels y del desarrollo de las fuerzas de producción. También, digamos, abren perspectivas muy interesantes para abordar los posibles aspectos ecológicos de una planificación, ¿cierto? Un concepto de planificación. ¿Y a qué me refiero con esto? Voy a mostrar. En el año 69, Margaret Benston publicó este artículo, que es uno de los textos fundantes de la teoría de la reproducción social, la economía política de la liberación de las mujeres. El texto, bueno, fue publicado en Monthly Review en Estados Unidos, pero en América Latina tuvo una recepción muy amplia, fue discutido mucho, sobre todo en la época de la teoría de la dependencia, en la época de la unidad popular. Y uno de los puntos que hace Margaret Benston ahí es el hecho de que las determinaciones de la subordinación de la mujer se encuentran en el hecho de que el trabajo de cuidados se encuentra en una etapa premercantil, ¿cierto? Y por eso carece, digamos, de valoración social. Entonces ella toma esta idea que Engels desarrolla en El origen de la familia, dialoga directamente con Engels diciendo que los fundamentos para la liberación de la mujer se encuentran en la transformación de la industria, de la economía doméstica en una industria pública, ¿cierto? Y esto significa, digamos, que una planificación socialista no solamente tiene que incorporar la producción de mercancías, sino también la producción de valores de uso en la esfera de la reproducción social. A mí me parece muy sugerente esta idea digamos, de la producción de valores de uso en la reproducción social, y es una idea que retoma Vania Bambirra en dos textos que escribió en esa época, principalmente el que están viendo aquí, Liberación de la Mujer y Lucha de Clases, que fue publicada en el 72, en donde justamente ella toma esta idea de la industrialización de la industria de la economía doméstica para hablar de cómo el proceso de reproducción social se podría transformar a partir de lavanderías públicas, restaurantes públicos, escuelas con semi-internados, dinámicas de cuidado para que las mujeres pudieran dejar a sus hijos, niños, ir a trabajar, a participar en eventos, no sé, culturales, políticos, artísticos, deportivos. Y digamos, a partir de esta intuición engelsiana acerca de que la planificación o el desarrollo de las fuerzas de producción no implica necesariamente modernización capitalista, ¿cierto? Yo creo que hay un argumento muy importante acá porque, nuevamente, digamos, hay una lectura, digamos, bien estilizada, por decirlo así, de que al proponer Engels el hecho de que el socialismo sea el desarrollo de las fuerzas de producción, sea esto o digamos sinónimo o igual a decir que es de más modernización capitalista, ¿cierto? Pero digamos en manos distintas. Y estas lecturas, tanto la de Margaret Benston como la de Vania Bambirra, nos permite ver de qué manera el desarrollo de las fuerzas de producción podría estar encaminado no a la producción de mercancías, sino de valores de uso, ¿cierto? Ya con esta imagen cierro como para dejar una pequeña reflexión. Estos textos, tanto el de Benston como el de Bambirra, fueron escritos en un momento en donde se estaban haciendo, sobre todo en el contexto de la Unidad Popular, muchas reformas sociales para expandir, digamos, las dimensiones de disfrute, de descanso, ocio del pueblo trabajador, ¿cierto? La imagen que ustedes ven, esa piscina, fue una piscina pública construida en el 70,
que estuvo obviamente vinculada a toda una red de parques públicos, de hoteles de vacaciones, ¿cierto? Para que las personas pudieran, la gente que no pudiera pagar o costearse unas vacaciones pudiera irse de vacaciones, restaurantes populares, etcétera. Entonces es bien interesante cómo esta relectura, digamos, de las fuerzas de producción va mucho más allá, digamos, de esta imagen que a veces surge en debates contemporáneos, sobre todo, digamos, en el decrecimiento, esta suposición de que el desarrollo de las fuerzas de producción va aparejado, digamos, o digamos, es la misma economía capitalista, pero en manos distintas, ¿cierto? Y justamente estas lecturas nos muestran que hay otros caminos civilizatorios que han sido como adelantados en ciertos momentos del tiempo. La otra imagen es de Roberto Burle Marx, y con esto, dado que esta presentación también ante una audiencia en Brasil, también a mí me parece muy interesante también cómo, sobre todo en la arquitectura de Burle Marx, hay un intento, digamos, de pensar el espacio público, el disfrute, y sobre todo hacer una suerte como de síntesis o imbricación muy interesante entre las formas naturales y las formas sociales, ¿cierto? Entonces, bueno, es un proyecto que está apenas empezando, son ideas preliminares, así que cualquier sugerencia, crítica, comentario, retroalimentación me serviría muchísimo. Eso, muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor. Gracias por tu presencia y por la exposición. Sim. Às 4 deixa eu falar. Okay. Entonces, por el tiempo, vamos a las preguntas y después a la exposición de la profesora Lina. ¿Está bien así? Inscrições para perguntas? Passa o microfone para lá, como que faz? Você pode pegar aqui o microfone? Para el profesor Martín, y perdón por mi castellano, yo concuerdo con la colocación que una transición para un modelo de economía planificada sea la manera más adecuada, dado el actual momento histórico, para asegurar una relación armoniosa con la naturaleza. Pero mi preocupación se da con la capacidad de cooptación del sistema capitalista. Afinal, um certo nível de planificação econômica não é de modo algum incompatível com as economias dirigistas, como bem observado em ditaduras desenvolvimentistas capitalistas reaccionárias, da qual a ditadura Park em Coreia do Sul. Então, conforme os efeitos da crise climática se tornam mais acentuados, não mais passíveis de negação, cresce a necessidade de se propor ações econômicas mais enfáticas. Como podemos assegurar que tal processo não se degrade para um sistema de capitalismo dirigista que não de fato dê uma resposta a los pontos de causa de nossos problemas, sendo apenas reactivos? Como assegurar que, sobretudo dado as condições materiais da Latinoamérica, que a resposta seja propriamente socialista? Gracias. Tem mais perguntas? Profesor, creo que es la única pregunta, así que la puede responder ahora. Gracias. Súper, bueno, muchas gracias por la pregunta, muy, muy interesante y sobre todo es un problema muy, muy relevante, digamos, cómo evitar la cooptación de los esquemas de planificación, ¿cierto? Obviamente sabemos, si revisamos lo que fue como la manifestación histórica real por lo menos el desarrollismo latinoamericano, el dirigismo, las economías dirigistas europeas, muchas de ellas fueron, como bien mencionas, cooptadas y transformadas, digamos, o subordinadas a intereses bien específicos. Yo creo que ahí nuevamente el trabajo histórico o volver nuevamente al archivo de lo que fue la planificación realmente existente, caminos no tomados o digamos experimentos fallidos, permiten entender, digamos, en qué momentos los paradigmas de planificación no son cooptados, es más difícil que sean
cooptados, ¿cierto? Y obviamente yo creo que está atado o digamos, no se puede desligar el problema técnico de la planificación, entendida como coordinación consciente o asignación ex ante de recursos en la economía, de la política, ¿cierto? Y sobre todo de la construcción de movimientos de masas. Y es muy interesante ver cómo la planificación económica en el siglo XX va aparejada muchas veces, o sea, la que tuvo cierta autonomía frente a intereses capitalistas y demás, va de la mano de movimientos de masas. O sea, digamos, la nueva política económica del Estado soviético naciente, de la revolución bolchevique, obviamente fue de la mano de un movimiento de masas muy potente, organizado con una orgánica, digamos, robusta de partidos, movimientos de vanguardia, federaciones sindicales, digamos, que estaban apuntando hacia ese objetivo de poder tener un control, un autogobierno sobre la economía. De la misma manera, si uno ve, por ejemplo, la experiencia del New Deal estadounidense, ¿cierto? En la década de 1930, después de la Gran Depresión, el nivel de organización sindical, política, partidaria, digamos, que se dio en Estados Unidos en ese momento, fue tan potente que condicionó o dio la base para que se hicieran reformas muy radicales para ese momento, ¿cierto? Hacer, digamos, esquemas de redistribución gigantes, esquemas de creación de empleo en sectores, digamos, que antes no eran tan rentables, fue, digamos, de la mano de un movimiento de masas, ¿cierto? De la misma manera podemos pensar en lo que fue algunas experiencias del estructuralismo latinoamericano, ¿cierto? En donde la migración campo-ciudad y los procesos de cambio demográfico que se dieron también fueron de la mano de procesos de organización política muy importantes. Claro, algunos de ellos se debilitaron o encontraron, digamos, digamos, se encontraron, digamos, con una política reaccionaria autoritaria, como digamos fue el caso del golpe de 1973 en Chile, ¿cierto? En donde básicamente no se pudo o era muy difícil cooptar este programa o este paradigma de planificación para el desarrollo de manera política y obviamente se hizo, como ya sabemos, por la vía de las armas, ¿cierto? Entonces yo creo que la pregunta, para volver un poco a la pregunta, es cómo lograr que un tipo de planificación pueda, y sobre todo, si añadimos, digamos, la dificultad de poder hacerlo en circunstancias ecológicas, yo creo que la única opción que existe es, obviamente, construyendo un movimiento de masas o planteando el problema de una política de masas. Es decir, no solamente convencer a grupos que ya tienen, digamos, algún tipo de adhesión teórica, militante, etcétera, con los objetivos de un plan, digamos, de descarbonización de la economía o de transición energética, no solamente hacerlo con grupos que ya tienen cierta adhesión, sino apuntar a amplios sectores ciudadanos, ¿cierto? Eso fue, digamos, como la enseñanza que se desprende de ejemplos de planificación que han tenido cierto nivel de éxito y yo creo que es uno de los desafíos grandes de este momento, ¿cierto? Cómo en América Latina se puede volver a plantear el problema de la política de masas y sobre todo una política ecológica de masas. Yo creo que ese es una de las grandes interrogantes de este momento porque, digamos, hoy en día el ecologismo, sobre todo, o sea, en América Latina, por lo menos mi lectura, ustedes me podrán decir si estoy equivocado, es el hecho de que las preocupaciones ecológicas muchas veces están reducidas a personas que se ven afectadas directamente por la destrucción medioambiental, como digamos comunidades que se oponen a la minería, al extractivismo, etcétera, o a personas que tienen, digamos, un cierto nivel de vida, digamos, buenas circunstancias de vida, como las clases, digamos, profesionales principalmente, ¿cierto? Y esto no es por decir que en las clases trabajadoras, en el pueblo trabajador, no haya preocupaciones o, digamos, una preocupación intrínseca por la ecología, por supuesto que la hay, pero yo creo que la gran pregunta o el interrogante es cómo lograr sintonizar con esa sensibilidad ecológica que está latente, que existe en el pueblo trabajador. Un ejemplo interesante, por ejemplo, que fue una experiencia que duró muy poco, fue el programa del nuevo Pacto Verde de la primera parte de la campaña de Bernie Sanders, no me acuerdo ahora en qué año fue en este momento, pero fue bien interesante cómo este eslogan de trabajos verdes para todas y todos, digamos, logró articular un poco
la aspiración a una mejor calidad de vida de las personas trabajadoras con una preocupación por temas ecológicos, ¿cierto? Y yo creo que ese es el gran interrogante que está hoy en día en el horizonte del progresismo latinoamericano, es cómo construir un movimiento de masas o una política ecológica para la clase trabajadora, para el pueblo trabajador. Yo creo que no tengo la respuesta, pero yo creo que es interesante. Plantear la pregunta en sí mismo es interesante, así que eso. Gracias por la pregunta. Puedes hablar, tienes la palabra. Gracias. Muchas gracias, Martín, por la presentación. Me parece muy interesante y muy prometedor esta investigación, muy prometedora. Mi pregunta va también como tal vez por el lado de la anterior pregunta, y es el lugar del Estado, ¿no? Digamos que de la forma política de la economía. ¿Qué formas políticas institucionales para una economía ecológica y sostenible? Digamos que la crítica en América Latina desde las ecologías políticas a los gobiernos progresistas no vienen tanto de estas ideas del desarrollo que tú presentas, sino de la forma como se ha implementado históricamente, políticamente, ciertas concepciones de la economía, del desarrollo, en detrimento de concepciones y formas de organización comunal, básicamente. Entonces mi pregunta es eso, porque claro, tú planteas esta idea de la construcción de este movimiento de masas, pensamiento ecológico de masas, y al mismo tiempo la pregunta es si se mantiene esto desde el Estado o si la tarea del Estado tendría que ser la de restituir incluso las formas políticas de usos del territorio a los pueblos, ¿sí? Entonces, no es una pregunta muy concreta, pero sí, ¿qué lugar del Estado? Digamos, tú mencionabas a Fanon, y en Fanon hay una crítica, al igual que en Marx, una crítica fuerte al Estado. En Fanon hay una crítica muy clara de sí, hay que tomar el Estado, pero hay que directamente transformar el sistema de partidos, hay que cambiar la forma como se establecen los proyectos de modernización en las ciudades y en los campos. Hay que partir desde un conocimiento que está muy centrado, él está pensando en el campesinado y en las zonas rurales. Entonces, en esta propuesta, no sé, creo que es importante pensarlo viendo también, creo yo, los impases que se han dado en la historia latinoamericana. Es eso. Sí, muchas gracias, Lina. Súper buena pregunta y reflexión, porque es justamente uno de los temas, claro, lo de la forma, el lugar del Estado, la forma política que asumiría esta economía ecológica y sostenible. Yo creo que es bien interesante y nuevamente la historia yo creo que ofrece cosas, yo creo que bien estimulantes, porque claro, una de las cosas cuando este libro que yo creo que les mencioné que escribí sobre planificación económica, una de las cosas que aparece, digamos, cuando uno reconstruye el devenir de esta idea en el siglo XX es el hecho de que los principales paradigmas de planificación económica del pasado fueron fundamentalmente estatistas. ¿Cierto? Tanto, digamos, el modelo soviético con el modelo dirigista, el europeo o keynesiano con el modelo desarrollista en Latinoamérica, tenían muchas diferencias y matices, pero en lo que, digamos, coincidían todas, era, digamos, en una visión súper dicotómica de propiedad estatal versus propiedad privada, ¿cierto? Y eso, digamos, hizo que fueran experiencias de cierta forma limitadas y que explican también como las contradicciones que tuvieron, ¿cierto? El libro de James Scott, de mirar como un Estado, justamente muestra qué pasa cuando el Estado solamente mira desde arriba y de esta forma como súper, digamos, binaria entre estatal y no estatal, ¿cierto? Y yo creo que una de las cosas interesantes de ver experiencias que se salieron un poco de esa norma, creo que puede ayudar mucho como a la imaginación política o de diseño institucional. Por ejemplo, en la época de la Unidad Popular y sobre todo antes, durante los 60, en Chile se discutió mucho la experiencia del modelo yugoslavo.
Y fue bien interesante la forma en que se discutió el modelo yugoslavo, porque como es un modelo, digamos, de autogestión obrera, ¿cierto? En donde había como democracia en el lugar de trabajo y a partir, digamos, de la formación de cooperativas autogestionadas se trataba de hacer un modelo social, como de una economía socialista. Y la forma en que se debatió es que para muchas de las personas intelectuales orgánicos de la Unidad Popular, el modelo yugoslavo era bueno en el sentido de que reconocía la democracia económica en las empresas, pero carecía de una visión más holística acerca de la dirección o los objetivos de desarrollo generales que debería tener una economía planificada. Entonces lo que trataron de hacer fue una especie de un poco como de mestizaje o como una suerte de sincretismo entre ese modelo yugoslavo. Y otra de las cosas que a mí me parece muy interesante es que todas estas discusiones sobre desarrollo desigual y combinado, que mencionaba hace un momento en la presentación con lo de la publicación de las formas precapitalistas, también llevaron a que por ejemplo, en la experiencia de la reforma, dos reformas agrarias yo creo que son bien relevantes para esto. La reforma agraria peruana en el gobierno de Velasco Alvarado y la de la Unidad Popular, porque en las dos se trataron de combinar formas de propiedad estatal con formas de producción y de tenencia de tierra individual, ¿cierto? La agricultura, digamos, la pequeña y mediana agricultura, y con formas también ancestrales de gestión y uso de la tierra. Digamos, esto se vio muy claro, por ejemplo, en la reforma agraria de Velasco Alvarado, en donde había una cosa bien como mariateguista de pensar en esta cosa indoamericana, de combinar formas de propiedad, digamos, intensivas en capital, con formas de colectivización de pueblos originarios y, digamos, del mundo andino, ¿cierto? Como prehispánico. De la misma forma, claro, la reforma agraria de la Unidad Popular, nuevamente, o sea, obviamente uno puede hacerle como varias críticas de distintos tipos de estatismo, obviamente ningún modelo se puede librar plenamente de esto, pero yo creo que en la intención, digamos, de poder ampliar la visión más allá de propiedad estatal y como elaborar distintas concepciones de la propiedad y de tenencia, yo creo que ahí hay una clave, yo creo que importante, y es un problema fundamental porque justamente la restitución de esos usos políticos del territorio, como bien mencionas, han sido señalados por la ciencia del cambio climático como algo fundamental para frenar el patrón de emisiones, ¿cierto? Como la ciencia del cambio climático es bien consistente en decir, en tierras que están siendo gestionadas por comunidades indígenas, las emisiones de carbono o, digamos, la fertilidad del suelo, como muchos indicadores de salud ambiental, son radicalmente distintos. Entonces, eso, yo creo que el desafío para una economía o esa forma política, yo creo que no tiene que emular o retomar estas formas o estos diseños estatistas del siglo XX, yo creo que alimentarse de intentos de tratar de ampliar el repertorio o el tipo de diseño institucional hacia formas, digamos, más abiertas, heterogéneas, claro, la experiencia histórica está, así que eso, no sé si eso responde a la pregunta. ¿Preguntas? No. Así que, bueno, estamos listos con las preguntas. Creo que podríamos partir para la exposición de la profesora Lina. Profesor Martín, muchísimas gracias nuevamente. Muy contenta con la oportunidad de escucharte acá, de hablar de planificación, sobre todo desde la perspectiva latinoamericana. Muchísimas gracias. Ahora introduzco a la profesora Lina. Un momento. La profesora es profesora del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de los Andes, doctora en filosofía por la Universidad de Louvain, especializada en filosofía alemana y francesa, y tiene como áreas de interés el giro decolonial, el feminismo del sur, la ecología política, la filosofía y el pensamiento latinoamericano. Lina es también autora del libro Hambrientos en el Paraíso, una lectura decolonial de la fisiocracia en una traducción muy libre. Y la profesora ahora nos presenta el tema Campos de Abundancia o Economías y Crítica Anticolonial en la Fisiocracia. Adelante, profesora. Muchas gracias. Gracias, Gabriela, muchas gracias y gracias a todas y a todos
pues gracias especialmente a Leonardo por la invitación y al profesor Martín Arboleda pues por compartir este espacio. Yo les voy a presentar una parte de esta investigación que fue el resultado, que fue lo que hice durante mi doctorado en filosofía, y que es un intento por pensar y relacionar alternativas de la economía del crecimiento. Entonces, en ese ejercicio me encontré con la fisiocracia, me interesaba volver a la fisiocracia, que es una escuela de economía política del siglo XVIII, que al principio pensé que iba a estar en el origen de las formas de colonialismo y de la forma de la plantación. Y en la lectura me di cuenta, vi muchas contradicciones y me di cuenta, cambiando de cuadro epistémico a partir del cual estaba leyendo a la fisiocracia, me di cuenta que la fisiocracia pues no solo era muy crítica del mercantilismo, esto todos los comentadores y los historiadores de la filosofía, de la economía están de acuerdo, los fisiócratas son críticos del mercantilismo, que es el primer momento del capitalismo y del colonialismo, y ahí coinciden. No solo son críticos del mercantilismo, sino que también son críticos y se distancian de concepciones mecanicistas de la naturaleza y del dualismo que va a surgir en varios pensadores de la modernidad, ¿no? Y entonces, pues, fue sorprendente, empecé a investigar y pues me di cuenta que uno de los padres de la fisiocracia, François Quesnay, no simplemente es, como uno pensaría ahorita, un economista, sino que él era un médico muy interesado en todos los temas de agricultura, y Mirabeau, que es otro de los grandes como representantes de la fisiocracia, escribe estos textos importantes que son Filosofía Rural y Teoría del Impuesto. Y por haber escrito Teoría del Impuesto, que es toda una crítica a prácticas que se están llevando a cabo dentro de los gobiernos franceses y europeos en general, es llevado a la cárcel, lo llevan a la cárcel. O sea que ahí hay algo como que me generó como suspicacia, y entonces pues finalmente mi tesis no terminó siendo que la fisiocracia estaba al origen de las formas de explotación agrícola, sino que más bien había una crítica muy fuerte, y encontré relaciones con otras formas de pensar la economía y de pensar la relación con la tierra que encontramos actualmente en grandes partes de los pueblos andinos latinoamericanos, pero no solamente en los pueblos del sur. Y lo que me interesaba entonces y lo que quiero hacer en esta oportunidad es realizar un diálogo entre lo que podría llamar de manera muy general y siguiendo a Arturo Escobar los pensamientos de la tierra del sur enraizado, es decir, aquellas prácticas teóricas, históricas y existenciales de pueblos habitantes del sur que reconocen una conexión indisoluble con la tierra y con todos los seres vivientes. Un diálogo entonces entre pensamientos de la tierra del sur enraizado, y ahí se encuentran también los feminismos del sur que me interesan, y la fisiocracia. El objetivo de este diálogo, que lo llamo un diálogo topológico, diálogo de lugares, siguiendo a un filósofo camerunés que se llama Fabiane Busi-Bulaga, el objetivo de este diálogo, por supuesto, no es encontrar acuerdos absolutos ni similitudes para borrar diferencias entre lugares y teorías. Al contrario, la racionalidad topológica que está acá como en marcha nos expone a someternos a la prueba del otro como intraducible e incomparable en ciertos aspectos. Nos invita, sin embargo, a construir comparables, traducibles, dando lugar a nuevos replanteamientos. De lo que se trata entonces es de tejer relaciones entre diversas tradiciones críticas para desplazar así las fronteras dominantes o que se han hecho pasar por admitidas de lo posible y de lo imposible. Y es que me parece muy importante realizar
este diálogo entre lo que llamamos Europa y el sur, si queremos un cambio verdadero y durable en el tiempo. Cada tradición, incluyendo la europea, debe hacer el trabajo de partir de su historia para desde allí encontrar alternativas a las estructuras de dominación actuales. Es por eso que, relacionando la fisiocracia con otros pensamientos sobre la economía, la política y la tierra, pretendo arrojar una luz nueva sobre ese discurso que se nos ha presentado de manera apodíctica la economía. Entonces, bueno, la fisiocracia tiene varios aspectos. Lo primero, pero no me voy a detener en eso, es que tiene una crítica muy fuerte al mercantilismo, relacionan las prácticas fiscales, de imposición de impuestos, los cambios fiscales que se dan entre el siglo XVI y XVIII en Francia, lo relacionan con el surgimiento de un capitalismo comercial y que se va a convertir en capitalismo financiero, y ellos ya ven cómo se está produciendo esta nueva forma de economía entre comillas, desterritorializada. Muestran, y a través de la crítica a las formas fiscales, a las reformas fiscales, muestran que hay un triple robo, un robo al soberano, un robo a la tierra y un robo a los trabajadores, ¿sí? Y eso está muy claro. O sea, hay una crítica que me parece muy interesante porque los fisiócratas, que creo que es interesante hoy en día, muestran cómo hay prácticas de dominación, de expropiación, que no están, o sea, el marxismo se ha centrado bastante, por ejemplo, en las reflexiones sobre los enclosures o los cercamientos de los comunes, y acá lo que nos permite ver es otra forma que se da simultáneamente también de dominación y de expropiación, que es los impuestos, ¿no? Y también tienen toda una crítica, digamos, a las compañías de Indias, al comercio colonial, pero no me voy a detener en eso, me voy a detener en la noción de physis que ellos están trabajando, que me parece que es lo que está a la base de su concepción, de la propuesta que ellos van a dar de una economía o una oikonomía, que me parece más adecuada llamarla así, una oikonomía política. Entonces, bueno, fisiocracia significa physis, viene de physis, de naturaleza, y cracia, gobierno de la naturaleza, fuerza de la naturaleza. Tradicionalmente se ha interpretado como gobierno sobre la naturaleza. Mi tesis es que en realidad lo que hay allí es un gobierno de la naturaleza, pero no como una naturaleza independiente del ser humano, sino de la cual hace parte el ser humano. Para mostrar esto, entonces voy a explicar Quesnay cómo piensa la generación y qué lugar tiene en su pensamiento la alimentación. Para eso es necesario volver a un texto que no es muy leído de Quesnay, pero que es fundamental, que se llama El ensayo físico sobre la oikonomía animal. Lo escribió en 1936 y tiene 2 ediciones después, y creo que es muy disidente porque en este texto incluye temas de regeneración de plantas, de la generación de los animales, y temas de política y las definiciones de justicia. Entonces ya nos deja ver que en Quesnay no hay una separación entre estos 3 elementos y estos diferentes ámbitos de la vida, ¿sí? En este ensayo, el ensayo físico, Quesnay examina las causas comunes de la emergencia de todo tipo de vida. Para eso toma como objeto de estudio la generación de las plantas y más concretamente de las semillas. Quesnay acude a este método porque para él hay una continuidad entre los seres vivientes. En efecto, Quesnay, y lo voy a citar, considera que el principio de organización se encuentra en las semillas. Fin de la cita. Las semillas no son entidades autosuficientes o completamente desconectadas de otros cuerpos, sino que nacen de las sustancias de los cuerpos que las portan. Y la alimentación es el mecanismo a través del cual el principio de organización es transmitido. El acto nutritivo, el acto de la alimentación,
Es igualmente lo que permite el proceso de reconstitución de los cuerpos en el orden animal, y el orden animal incluye también a los seres humanos. Es un proceso que comienza en el ámbito vegetal, continúa en el ámbito animal y en el humano. En este punto podemos constatar la influencia del pensamiento hipocrático, y es importante porque tradicionalmente a los fisiócratas se les lee como lectores de Malebranche, y entonces se les hace como, se les convierte en autores mecanicistas, cartesianos. Pero en realidad cuando uno lee estos textos tiene una crítica muy fuerte de Malebranche, y Quesnay como médico estaba formado en la escuela hipocrática de la medicina hipocrática, o sea, es un momento en donde hay una discusión también entre vitalistas y mecanicistas, y Quesnay se forma en la escuela de París, que es hipocrática. Así como Hipócrates y Galeno van también en las plantas la prueba de la interdependencia entre los diferentes seres del cosmos. En Quesnay, el ciclo de la alimentación comienza en el reino vegetal, pero no se limita al mismo, sino que todos participamos en ese proceso. Quesnay explica que los cuerpos de todos los seres vivientes están compuestos de lo que él llama las sales tartarosas. Esto es un ácido natural y un aceite que están mezclados en la tierra y que son necesarias para la formación y el buen funcionamiento de los órganos y de las facultades humanas. Esta sal se forma en las plantas, pero no puede ser engendrada de manera completamente autónoma por las plantas. Al contrario, la sal condensa elementos nutritivos provenientes de la tierra, que se llama aceites y que se asimilan a los elementos primordiales y necesitan la relación con o la fuerza exterior del aire y el calor del sol. Estas sales se producen gracias a la fermentación realizadas en las plantas. Igualmente, la sal tartarosa es la sustancia que alimenta al ser humano y constituye sus partes corporales. Y es también a partir de los alimentos que se explica la diversidad de la vida, es decir, la diversidad de los organismos. Pues, cito a Quesnay, los jugos de los alimentos son más o menos grasos, más o menos mucilaginosos, más o menos provistos de sales tartáricas fijas. De allí nacen los diferentes jugos de los que se compone la masa de nuestros humores. Fin de la cita. A través de los jugos nutricios, los organismos vegetales o animales construyen las partes que los constituyen y logran funcionar de manera adecuada. De esta forma, la oikonomía, o oikonomía es el término que se utilizaba para designar el orden de algún ámbito. La oikonomía vegetal, el orden vegetal, se articula con la oikonomía animal, pues las plantas son las que toman la materia del cosmos para transformarla en alimentos para ellas y para el resto de los animales. Es entonces a través de la alimentación que los diferentes órdenes se articulan. La generación de las plantas conduce a Quesnay a hacer de la abundancia una de las características propias de la oikonomía de la naturaleza, del orden de la fisis. En efecto, Quesnay se maravilla de la inmensa fecundidad de los árboles y de las flores, las cuales se producen de manera abundante siempre y cuando su ciclo natural de maduración sea respetado. Y sin embargo, y esto va a ser muy importante para su concepción de economía política, abundancia en Quesnay no significa generación ilimitada, porque esto supondría la creencia en una generación ex nihilo, y Quesnay y los fisiócratas son materialistas. Pues materialistas también creen en Dios, es un materialismo como trascendental, lo llamo yo. O sea, Dios se presenta en el mundo a través del principio vital, y el principio vital es el alma vegetal para los fisiócratas, el alma vegetal que atraviesa todos los cuerpos. Entonces, abundancia no significa generación ilimitada. Quesnay considera que la generación no puede ser creada, no puede haber generación a partir de la nada. Al contrario, la generación de la naturaleza implica una reconstitución incesante de las cualidades materiales y de las fuerzas motoras necesarias para la vida de las plantas y de los animales.
Las materias regresan a la naturaleza y son reconstituidas en compuestos apropiados y son renovadas con el delicado éter o alma vegetal, principio vital, que ha sido disipado en las operaciones físicas y químicas de la vida. De esta forma, Quesnay hace explícita la relación de interdependencia entre la semilla y la planta, y entre la planta y el medio del cual toma los materiales para alimentarse. Igualmente, Quesnay pone en evidencia el interés que tiene el ser humano en la protección de la regeneración de este orden natural, pues la tierra es una fuerza generosa, y esto sí, él habla de los dones de la naturaleza, de los dones de la tierra, y esto ha llevado a que se interprete el pensamiento de Quesnay como que de la tierra se puede sacar todo y cualquier cosa. Pero no, en realidad él dice, es una fuerza generosa que da sus productos a los seres vivientes, pero no por eso es una fuente inagotable de recursos. Hay que garantizar que las materias vuelvan al vientre de la tierra para que ésta se pueda reconstituir. Los ciclos vegetales deben ser respetados para asegurar la regeneración de la vida. Y esto no quiere decir que la intervención humana sea nociva, al contrario, el trabajo humano puede contribuir a la regeneración siempre y cuando lo haga articulándose a la lógica de la fisis. Por eso van a hablar de orden natural. Mediante el trabajo, el ser humano establece una relación con la naturaleza que beneficia tanto a la tierra como al ser humano, pero para que esta relación sea provechosa, el ser humano debe aprender a escuchar la racionalidad de la naturaleza. Ahora bien, la idea, y esto es como una idea también que viene muy de los padres de la iglesia estoicos, que articulan la idea de una racionalidad del cosmos, del oikos como cosmos, como casa en la que habitamos, pero general, y la racionalidad humana, que está conectada con el oikos y con esa racionalidad del oikos, pero que es menos perfecta. Entonces tiene que dejarse guiar por las leyes, por el orden natural. Y eso está en los fisiócratas, en la idea de orden y de derecho natural. Bueno, como para los médicos, como para Hipócrates y como para Galeno, para Quesnay, el tema de la alimentación tiene una dimensión que no es puramente fisiológica, hay una dimensión ética, y él va a decir, el alma está bien si el cuerpo está bien, si las necesidades están satisfechas. Pero lo interesante en Quesnay es que va más allá de estas concepciones éticas de la alimentación e inserta una dimensión política. Y lo hace señalando que la manera de articular el orden de la fisis con el ámbito de lo humano, es a través de lo que él va a llamar la oikonomía política, en donde el elemento bisagra o el elemento que articula los dos órdenes es la actividad de la agricultura. La agricultura es la base material de la sociedad y se va a convertir en Quesnay el criterio de justicia. Creo que en Quesnay hay una justicia regenerativa. En donde, para determinar si hay justicia, hay que ver si el cuerpo de la sociedad, incluyendo todas las clases de los ciudadanos, se reproduce en buenas condiciones, se regenera, si los ciudadanos viven bien, y si los campos cultivados se regeneran también. Porque hay que pensar que en este momento se están dando muchas hambrunas en Francia, y Quesnay lo que intenta hacer en su análisis político es demostrar cuáles son las causas políticas y económicas de esas hambrunas y de la devastación de los campos y de la migración digamos, del desplazamiento de campesinado hacia las manufacturas, cómo se está produciendo, ¿no? Entonces, acá él va a encontrar el criterio de justicia en las formas como funciona la economía de la naturaleza. Es por eso que con el ánimo de ofrecer al gobierno francés un modelo alternativo de organizar la sociedad que permita remediar la miseria que se está dando en ese momento, las hambrunas y el despoblamiento de los campos producidos por el mercantilismo,
Quesnay y Mirabeau proponen una economía política que parte del orden regenerativo constatado en la economía de la fisis. La agricultura va a ser ese fundamento, van a decir, una sociedad bien estructurada debe organizarse alrededor de la agricultura, que permite la regeneración de los ciclos agrícolas y la satisfacción de las necesidades humanas. Bueno, entonces, ese es un punto. ¿Cómo pasan a este orden, digamos, del orden de la fisis no humana al orden político? Lo hacen a través de la noción de orden natural y de derecho natural. La noción de orden hace referencia a la constitución física natural que Dios le dio al universo y que rige en toda la naturaleza. Es el orden de la regeneración de la vida y que para Quesnay funciona, no es una noción de desarrollo, porque las teorías evolucionistas ya están presentes, Quesnay las conoce, él trabaja en el Palacio de Versalles con químicos modernos como Needham, Maupertuis, Buffon, y toma cosas de ellos, pero el tema de la evolución no está muy presente en su pensamiento. Para él, el orden natural es el orden de la regeneración de la vida, que es un movimiento que funciona a la manera de un eterno retorno de lo mismo. Es el orden de la creación, y él va a decir, del consumo, de la reproducción y de la duración. El orden natural comprende la totalidad de las leyes naturales que rigen al cosmos y incluyen al ser humano, pero el ser humano no puede conocer todo el orden natural, tiene unos límites. Lo que le interesa al ser humano y lo que puede conocer es el derecho natural, una partecita del orden natural, que lo define Quesnay como lo relativo a la especie humana. Es el derecho que el hombre tiene a las cosas propias a su disfrute, y Baudot, otro fisiócrata, va a decir que la felicidad de los hombres supone, esto es una cita, supone este gran y único fundamento, alimento en abundancia. La teoría fisiocrática del derecho no pretende entonces proponer una moral individual, ni es una teoría de la normatividad racionalista como la que vamos a ver en los autores modernos, sino que busca enraizar las leyes del humano en las leyes del resto de la fisis. Y de allí van a proponer unos conceptos, una noción de riqueza, de propiedad, de cómo organizar la propiedad y de cómo articular la sociedad o las diferentes clases de la sociedad. La noción de riqueza, entonces, lo primero que intentan hacer es hacer una crítica a esta noción de riqueza que está surgiendo con el mercantilismo y que identifica riqueza con metales preciosos. Para los fisiócratas, el fin de la propiedad, para los fisiócratas, la riqueza tiene que cumplir con dos propiedades o dos características. En primer lugar, los bienes que pueden ser, que son riqueza, que constituyen riqueza y que en consecuencia pueden ser apropiables, deben ser susceptibles, en primer lugar, de ser consumidos, es decir, que deben tener un valor de uso, si usamos los términos de Marx. Se trata de una característica de orden fenomenológico. La segunda característica es que las riquezas son bienes que pueden regenerarse, una característica que es de orden ontológico. Esto equivale a decir que solo los productos de la tierra constituyen las verdaderas riquezas para los fisiócratas. Mirabeau emplea en ese sentido el término de riquezas de la tierra para referirse a las riquezas productivas o incesantemente renacientes, siempre que sean incesantemente consumidas o que se comercien entre los hombres. Bueno, no quiero demorarme tanto, entonces acá hay esta idea, de allí viene esta idea de que solo la agricultura produce las verdaderas riquezas y de allí que el gobierno tenga que centrarse y articular diferentes actividades económicas alrededor de la agricultura. En segundo lugar, establece una noción de propiedad en donde la propiedad
no son colectivistas, no son, digamos, no son defensores de los comunes tampoco, pero tienen una noción de propiedad que es muy particular porque asumen que, primero, que si la propiedad no está bien regulada, hay una tendencia en el ser humano al exclusivo, o sea, a apropiarse de las cosas y a darles un mal uso, como están viendo con el mercantilismo. Entonces van a decir, tiene que haber un sistema político y económico que evite esa tendencia y que permita la articulación, la interdependencia entre las diferentes clases y las diferentes actividades. Y para eso establecen que la propiedad, y especialmente la propiedad de la tierra, debe repartirse entre los particulares o que en este caso eran pues los dueños de la tierra, el Estado, que es lo llaman el copropietario universal de todas las tierras de la nación, y lo que en la época se llamaban los diezmadores, que era el clero, la iglesia, que tenía derecho a recibir un diezmo, unos impuestos, pues por la actividad espiritual que realizaban. Y la idea de que el Estado se mantenga como el dueño de la tierra es garantizar el uso de la propiedad en vista del bien general, de la agricultura, que se satisfagan las necesidades humanas y de la tierra. Y además establecen a partir de eso un sistema de impuestos en donde la única clase que debe pagar el impuesto es la clase de los dueños de la tierra, de los propietarios de la tierra, porque ellos van a decir son los primeros que reciben como el producto neto, el surplus que produce la tierra, y no se lo pueden apropiar, sino que hay que garantizar un mecanismo para redistribuir esas riquezas, primero a la tierra, que se pueda volver a cultivar, y entre todas las clases de los trabajadores, y ahí surge la idea del famoso tableau économique, el cuadro económico, que pues ha dado mucho para hablar entre los economistas. Finalmente, para los fisiócratas es muy importante el equilibrio, entonces hay que garantizar cómo garantizarle esta distribución entre las diferentes clases. Las clases para los fisiócratas, las clases de una sociedad agrícola son los propietarios de la tierra y lo que ellos llaman la clase estéril. En la clase estéril no es que no sea importante, sino que la clase estéril está compuesta por comerciantes y por artesanos o clase industrial, y son estériles. Esta es una diferencia con las complexiones marxianas del trabajo. Son estériles porque ellas mismas no producen, son causa segunda, no primera de la producción. En Marx es la tierra y el hombre, la tierra y el trabajo humano, y acá no, acá es la causa primera de la riqueza es la tierra y causa segunda es el ser humano. El trabajo humano lo único que hace es transformar la materia para satisfacer necesidades y convertirla en valores de uso que necesitamos. Esa es la clase industrial. Y la otra clase es la clase comercial, que lo que hace es distribuir los productos para que lleguen a quienes lo necesitan y para garantizar lo que ellos van a llamar el buen precio, un precio justo que restituya los gastos de producción. Entonces, lo que ellos van a decir es que es importante que dar una forma, el gobierno tiene la obligación de garantizar una estructura a través del impuesto que garantice un movimiento cíclico, como ellos lo habían visto en la naturaleza, que permita la regeneración de los productos de la tierra, su transformación y su consumo por todas las clases de la sociedad. Y allí va a venir una crítica a la economía del lujo que se está constituyendo con el mercantilismo, y que lo que ellos dicen es una locura, porque para producir esos productos de lujo hay que traer productos exóticos de muy lejos a muy altos costos, por todo el costo del transporte, para venir a transformarlos acá en las manufacturas, y acá se está destruyendo toda la industria y la agricultura que tenemos propia, de los viñedos, de las lanas que tenemos acá, y eso es para satisfacer el consumo de una pequeña parte de la población. Entonces,
van a decir, no, el gobierno agrícola tiene que garantizar un equilibrio entre esas clases y van a denunciar el surgimiento de una nueva clase que ellos dicen no es propia a un gobierno agrícola, que es la clase financiera. Financiera en esa época quería decir los que recaudan los impuestos, pero también la clase banquera, porque ha habido una transformación en los bancos. Bancos siempre han existido, pero lo que sucede en la modernidad es una acumulación muy fuerte. Bueno, es otra historia. Entonces ellos van a denunciar eso. Acá está surgiendo una clase que acumula y que saca de la circulación y del consumo ciertos bienes para acumular. Y eso rompe el orden cíclico, que es el orden natural. Entonces, bueno, mi idea era mostrar cómo estos elementos de equilibrio, regeneración, movimiento cíclico, riqueza, no son idénticos, pero tienen resonancias con concepciones de las oikonomías andinas, nociones que también están enraizadas en los lugares y en los ciclos regenerativos de la tierra. Pero pues ya creo que ya hoy 30 minutos está bien y creo que es también muy denso. Si hay preguntas, pues espero poder responderlas. Gracias. Muchísimas gracias, profesora. Disculpa por los problemas con la conexión. Creo que ahora volvemos. Y abrimos para las preguntas. Profesora, ¿usted nos escucha? Ya, sí. Sí. Bien. ¿Preguntas? Você pode traduzir, acho que é melhor do que eu tentar arriscar meu espanhol aqui, mas é só pedir para ela fazer o movimento que ela anunciou no final, que é justamente ligar toda essa discussão da fisiocracia com os movimentos andinos mais recentes. Quer dizer, eu queria ouvir um pouco esse desdobramento. Vinícius. Profesora, el profesor Vinicius le pide para que haga esta movilización entre la economía andina y las zoeconomías para que desarrolle la relación que tienen. Sí. No sé. Respondo primero. Está bueno. Perdón. Un momento. Es que para que haga la conexión entre la fisiocracia y las economías andinas. Sí. Gracias. Sí, yo creo que hay varios puntos, pero un punto central, creo, es la idea de reciprocidad. Esta idea que va a estar muy presente en las economías andinas y sobre todo en las formas como han pensado la economía las feministas del sur, las feministas del sur piensan a partir de las economías y las políticas de pueblos indígenas, negros, campesinos. Entonces, aquí hay una idea de obligaciones recíprocas, un sistema de obligaciones y relaciones recíprocas entre el ser humano y el resto de la tierra. Creo que hay esta idea en los fisiócratas también de que para que la naturaleza se regenere, la tierra se regenere, hay que devolverle a la tierra los materiales necesarios. Y no pude entrar en detalle, pero toda la teoría del impuesto lo que intenta garantizar es que los productores campesinos puedan, o sea, que haya un círculo en la economía de la sociedad que permita que los campesinos puedan continuar a cultivar y a sembrar. Esta idea de la economía política que está en los fisiócratas toma como base la economía y las relaciones de reciprocidad e interdependencia que ellos ven entre el mundo vegetal y el mundo animal, entre las formas de la tierra y tierra, aire, agua, etc. Y esto también está muy presente en los pensamientos andinos, la idea de que la normatividad no viene solo de la razón humana, sino que la normatividad tiene que venir de aprender a leer
las leyes de la naturaleza, ¿no? Entonces, Quintín Lame, que es un líder indígena, fue un líder indígena acá del Cauca, en Colombia, del sur de Colombia, habla de esto bastante, de aprender a leer la naturaleza, pero también en los pueblos indígenas se habla bastante de el derecho mayor. Y el derecho mayor es el derecho que proviene de entender la relación con la tierra. Hay esa idea, ¿no? Entonces, una normatividad enraizada es un término de Coulthard, un politólogo Yellowknife canadiense, para una normatividad enraizada que está presente también en la fisiocracia, en contra del racionalismo moderno, ¿no? La idea también de hacer un tratado, los fisiógrafos no lo mencioné, pero hablan de hacer un tratado con la tierra. La idea también de riqueza, el tratado con la tierra, entonces hace parte, es una política que no está centrada, o sea, que no concibe como entidad viviente, viviente y racional solamente al ser humano, sino a la tierra. La idea del trabajo humano como forma de reciprocar con la tierra está muy presente. Estos textos, como estos análisis en términos económicos, los ha hecho de manera más detallada un intelectual aymara que se llama Simón Jampara. Y él va definiendo esta relación del trabajo como relación con la tierra, que también aparece en la fisiocracia y que es la tierra la que ofrece la fuerza para trabajar y que sin esa fuerza pues no podemos continuar a trabajar. La idea también del comercio como un elemento necesario, pero no primero en la economía, sino que comercio e industria tienen que hay un orden, que hay que primero articularse al orden regenerativo de la tierra y alrededor de eso articular las formas, las otras actividades económicas. Esto está muy presente en quién. Yo creo que los estudios de Silvia Rivera Cusicanqui sobre las formas de los mercados andinos, ¿no? No se trata de que no haya mercado, no se trata de que no utilicemos el dinero, se trata de que el dinero lo usemos como medio para intercambiar y no como objeto de riqueza, no para acumular. Y el mercado también, el mercado es muy necesario, pero no puede ser primero porque lo que produce son formas antiecológicas. Entonces, largos circuitos de comercio, desconectados del lugar del consumo, eso está presente en los fisiócratas también. Puntos muy diferentes. En los fisiócratas se sigue pensando, la forma del Estado es muy importante, pero con una idea de gobierno muy diferente. Mientras que en las formas andinas son sobre todo formas comunales. Y la forma comunal es diferente, son formas asamblearias, más locales, con otras estructuras, ¿no? Acá sí los fisiócratas siguen pensando en la figura del soberano. Pero creo que no es un problema, y de hecho los fisiócratas, para hacer la crítica a los gobiernos franceses, dicen, miren cómo era el imperio inca, miren cómo es el imperio chino. Ellos sí articulan de una manera que respeta el orden natural su sociedad, y nosotros destruimos eso. Y eso lo dicen no para decir, organicémonos como ellos, sino para decir el orden natural. La organización política se puede dar de diferentes formas. Lo importante es que se respeten ciertas reglas, que son la regeneración de la tierra y la regeneración del cuerpo viviente del ser humano. Entonces, hay diferencias y son importantes. Y bueno, para los dos también, la naturaleza, la tierra, tiene una dimensión espiritual. Los fisiócratas, ese es su providencialismo y por eso decían también que era una secta. Los fisiócratas sí dicen como Dios se expresa en la naturaleza, el alma vegetal. Bueno. Sí, así como muy a grandes rasgos.
¿Más alguna pregunta de aquí? ¿Puedo yo hacer una pregunta? Claro, por favor. Ah, sí, había puesto la mano, perdón. No sé si es mi turno o si alguien antes que yo. No, no. Ahora ya puedes preguntar, profesor. Ya, perfecto. Gracias, sí. Lina, pues, excelente presentación. Me encanta la reconstrucción de la fisiocracia, sobre todo, que es una tradición de pensamiento económico que quedó tan eclipsada por los empiristas británicos que digamos, le dieron como estas, digamos, la tildaron de ser unos apologistas de la aristocracia, digamos, más feudal, ¿cierto? Entonces, mostrar, como sacar a la luz, digamos, esta dimensión, me parece que es fascinante. El aspecto ecológico me resuena muchísimo con el movimiento romántico europeo. Yo creo que el movimiento romántico europeo estuvo quizás después en el tiempo, pero no sé si habrá algún tipo de nexo o si hubo algún tipo, no sé, veo como algunos de estas premisas ecológicas, no sé, resonando con Humboldt o, por ejemplo, William Morris, este socialista romántico ya más del siglo XIX. No sé o sea, me gustaría saber si hubo algo de la recepción de los fisiócratas que fue más allá, digamos, del siglo XVIII y XIX, ¿cierto? También otra cosa sobre la metodología, porque me parece muy interesante como esta lectura contextualizada de la fisiocracia en el contexto del surgimiento del mercantilismo y sobre todo esta crítica, la primera, digamos, síntesis, como bien mencionas, del capitalismo y colonialismo. Así que quería saber si reflexionar, o sea, pedirte que reflexionaras un poco sobre las fuentes y la metodología, digamos, de qué manera hay un vínculo ahí entre texto y contexto, si fue, no sé, como, cuál fue, digamos, el método que usaste para poder hacer esta reconstrucción de la tradición intelectual. Y claro, por último, el tema del diálogo, o sea, como el diálogo entre las economías andinas y la fisiocracia, a través de este concepto que mencionaste, diálogo topológico. ¿Es un diálogo, digamos, que está siendo a través de tu interpretación o ha habido, digamos, recepciones de ciertos aspectos del pensamiento del fisiócrata en América Latina? Porque yo cuando presentaba me imaginaba, digamos, que resuena ese tipo de interpretación de la riqueza, del valor, de los ciclos, de la reciprocidad, etcétera, resuena mucho con economías cuyos sectores son intensivos en tierra, ¿cierto? Yo me imagino que, no sé, las épocas de las reformas agrarias, yo me imagino que mucha gente hubiera estado muy interesada en leer una interpretación de esta naturaleza de la fisiocracia. No sé si la hubo o si este diálogo topológico que mencionas es más, digamos, a través de tu interpretación de las similitudes entre ambas corrientes o, digamos, si hay un nexo real entre esas corrientes. Sí, eso. Vale, gracias. No, muy interesantes todas las preguntas. Pues primero hay que aclarar que la lectura, que yo creo que es una fisiocracia crítica, es Quesnay y Mirabeau, que son los padres de la fisiocracia, y rápidamente sus discípulos capturan la fisiocracia y lo capturan en favor de una aristocracia feudal. O sea que no es falso que si la fisiocracia se usó para unos fines de una aristocracia terrateniente y ocultan los puntos más críticos, que es que quienes tienen que pagar el impuesto son los dueños de la tierra, y esa era una forma para ellos de garantizar la redistribución de las riquezas y de evitar la concentración de capital. Entonces, no es falso, es cierto. La lectura que hace Foucault de los fisiócratas sobre el origen de la biopolítica en ellos es cierta también, pero son los fisiócratas discípulos que yo creo que traicionan los principios más críticos de los fisiócratas. Sobre la recepción, yo no conozco, no he estudiado bien como la recepción en el romanticismo alemán, pero sí sé que en el marxismo Kautsky cita mucho a Quesnay. Kautsky trabaja a Quesnay sobre el tema de las tierras y el tema del campesinado. Acá en América Latina, sobre lo que yo trabajo, como esas economías de pueblos indígenas y negros, no, yo no creo que haya habido como conexión así pues yo no la he rastreado, pero sí hubo una recepción en América Latina a través de Manuel Belgrano, que es
uno de los líderes de la independencia argentina, y él tenía esta idea que lo toma también muy de los fisiócratas de formar un nuevo gobierno en donde el soberano sea un descendiente de los incas, abolir impuestos del tabaco a las comunidades indígenas, ¿sí? Tiene como unas cosas ahí, él sigue y él traduce a Quesnay un texto que se llama, bueno, traduce a Quesnay y sí lo influencia, y es algo como que yo estoy tratando de rescatar como para ver, porque a estos líderes de la independencia más críticos, como dice Rita Segato, murieron solos, empobrecidos, pues muy pobres, y solo se rescata como una idea de nación a partir de ellos, pero despojada del elemento más transformador, creo yo. En el virreinato de la Nueva Granada sí creo que hubo una captura de los fisiócratas, pero para el lado de la defensa de los criollos terratenientes, ¿sí? Y eso no está súper trabajado, pero y no hay, como yo no he visto trabajo con evidencia de archivo fuerte, pero Diana Bonet, que es una historiadora de acá, y Santiago Castro Gómez, pues más o menos lo han trabajado. Y la metodología, pues yo creo que el pensamiento decolonial latinoamericano nos dio un regalo muy grande para pensar de otra forma la historia moderna. Pero también soy consciente que ha tenido unos impases y unos problemas grandes de caer en formas de dualismo, de esencialización. Y entonces mi idea fue tomar el marco más crítico, o sea, como la perspectiva colonial, como perspectiva. ¿Qué quiere decir? Leer la historia moderna a partir de la historia colonial y ver qué sucede ahí. Y al hacer esa lectura, pues mi lectura de los fisiócratas cambió, pero también para mí fue muy importante una estancia de investigación que hice en una universidad indígena de acá, la Misak Universidad, que era sobre economías propias. Y allí ellos dijeron, si hay algo que nos conectaría para hacer un diálogo con Europa, sería Hipócrates, la noción del alimento como salud, y era también un seminario sobre semillas. Entonces, a mí eso como que me resonó y me fui a investigar, pues bien, cuál era el lugar de Hipócrates en los fisiócratas y de las semillas en los fisiócratas, y eso fue lo que me permitió ver como, es que si yo cambio de marco epistémico, yo estaba leyendo a los fisiócratas como mecanicistas, y entonces se dan muchas contradicciones y a la fuerza, creo yo que es lo que hacen los historiadores de la economía, hacen a Quesnay defensor de la agricultura intensiva, no sé qué. Pero cuando cambio de marco epistémico y veo que sus orígenes y sus influencias son los padres de la iglesia, del estoicismo, Hipócrates, Galeno, el imperio inca, el imperio chino, la lectura cambia. Eso fue, pero mi marco es el pensamiento decolonial, intentando desesencializarlo. Gracias, profesora. ¿Tenemos más preguntas? Ya, creo que ya no tenemos más preguntas, así que muchísimas gracias, profesora Lina. Muchas gracias, profesor Martín. Gracias por los aportes valiosísimos, por su participación y disponibilidad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, profesora Lina, profesor Martín, por la presentación. Esperamos que la próxima vez nosotros podemos estar en presencia y no online. Muchísimas gracias y nosotros quedamos aquí. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes. Gusto. Sí, muchísimas gracias por la invitación y la escucha y la participación. Chao. Un gusto. Chao, un gusto. Chao.
Gente, acho que então encerramos, né? Quero agradecer a presença de todo mundo, quem conseguiu aguentar essa maratona de 2 dias, mas, bom, em nome da Unesp, eu quero agradecer muito a presença de vocês que vieram de vários estados, mas de várias regiões, né? Então, a gente tem aqui região Nordeste, tem Sul, tem Sudeste, faltou só alguém do Norte e do Centro-Oeste, né? Então, da próxima vez, a gente pode tentar ver como é que a gente resolve isso para expandir para todas as regiões do país, né? Agradecer ao professor Pinzani por se deslocar e mais uma vez estar aqui, arrumar um espaço na sua agenda para estar com a gente. O professor Iara não está aqui, mas eu quero deixar registrado também a felicidade de poder contar com ela pela primeira vez aqui. Para a gente é bastante importante isso. Professora Anitta, eu não sei, como eu digo, a professora Ana Cláudia, ontem eu estava discutindo com a Iara, como é que eu chamo a Anitta, né? De Anitta, de professora Ana Cláudia Lopes. Obrigado, Anitta, pela presença, pela disponibilidade, pela generosidade. E ao Vinícius, ao Paulo, ao Leonardo, que junto comigo pensou e organizamos esse segundo encontro. Mas, por último, né, mas não mais importante, quero agradecer aos alunos, né, que ajudaram a construir, especialmente do Núcleo de Pesquisa em Ética, Filosofia e Teoria Política e Social. Sem vocês, de fato, não teria acontecido, e isso não é um exagero, é real mesmo, né? Então, lidar com as questões burocráticas, correr atrás, fazer hospedagem solidária, correr atrás das coisas, ir atrás de cartaz, marcar a data, enfim, embora tenha sido só 2 dias, buscar professores, ter que resolver problemas, então, obrigado mesmo, obrigado. E, Gabi, muitíssimo obrigado por mediar essa última mesa, sucesso, obrigado mesmo, por mediar aí a nossa conversa com a professora Lina e o professor Arboleda. E, bom, é isso, terminamos, agradeço todo mundo, espero que quem tenha que voltar, pegar voo, volte bem, e a gente espero que a gente possa se encontrar em breve novamente para outros espaços de conversa tão ricas quanto esse, tá bom? Obrigado, gente.